Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la parte final del capítulo 16 de San Lucas se redondean las enseñanzas sobre las riquezas que hemos venido escuchando, la parábola del administrador astuto, etcétera, con la narración del rico Epulón y el pobre Lázaro. Esta parábola es exclusiva de San Lucas y también tiene la peculiaridad de que es la única cuyo protagonista tiene un nombre propio, que en este caso Lázaro significa Dios ayuda. En este pasaje, tú, Señor, resellas tus enseñanzas previas sobre las riquezas como un medio para salvarse y no como un fin en sí mismas, además de que enseñas que la pobreza es un sendero de bienaventuranza, como ya se había dicho antes en el Sermón de la Llanura, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Se trata de la explicación gráfica de esas palabras que acaba de pronunciar un poco antes sobre los fariseos, en polémica con ellos, diciéndoles que eran amigos del dinero y que cerraba con una afirmación muy fuerte. Lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Entonces, pues en el mundo se nos ensalza la importancia del dinero, de lo que se gana, de lo que uno puede llegar a hacer, de todo lo que puede invertir, de producir, como que fuera lo más importante en la vida. Y es importante, obviamente, que haya una capacidad de proveer la comida para la familia, un techo, pero todo eso se queda aquí en la tierra. Entonces, un poco lo que el Señor nos quiere explicar es que hay que atesorar tesoros para la vida eterna. Y entonces por eso pone este personaje, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Por eso no tiene nombre. San Alberto Magno dice que el rico no tiene nombre porque no se lo merece. En algunos códices este personaje llamado Nínive, que traduciría ninguno, en inglés le dicen dives, que es, o dives, pues, que es traducido del latín, pues tomado del latín, dives en latín es rico. Y en español se le dice Epulón, que algunos piensan como que ese fuera el nombre, pero no, Epulón es un adjetivo, ¿no? Que es, el diccionario dice que es una persona, un hombre que come y se regala mucho, que los hay, ¿no? Recuerda a los ricos de los tiempos de Amós, que menciona en la primera lectura, que pisoteaban al pobre y eliminaban a los humildes del país. Entonces es una enseñanza para aquellos que ponen demasiado su esperanza en el dinero, en los bienes materiales, en los viajes, en la ropa. Nos hace ver que hay que mirar más allá, una mirada trascendente, abierta a la eternidad. En efecto, sigue diciendo el Señor, este Epulón no reparaba en que un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Estoy mirando algunos cuadros para representar la meditación y pues es una figura bastante representada porque pues muestra como ese contraste, ¿no? Los banquetes parecidos a las mesas de los chefs internacionales así y tal, y el Lázaro ahí en la puerta, llagado, y con claro, para un pintor, pues, los perros ahí lamiéndoles las heridas, como una manera de, pues por un lado mostrar el abandono, y por otro, pues que también como que le lubricaban un poco esos dolores, pero muestra el Señor como ese contraste, ¿no? Excesivo. De hecho, el verbo para expresar el hambre de Lázaro dice con ganas de saciarse de lo que caía en la mesa del rico, es el mismo verbo que utiliza
para hablar de el hijo pródigo, lo vimos hace unas semanas, cuando dice que le daban ganas de saciarse con las algarrobas de los cerdos, mostrando como esa angustia, ¿no? esa pobreza tan tremenda que tenía. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Una imagen pues de verdad lamentable, ¿no? Que un cuadro de pobreza extrema que clama al cielo por el contraste con el nivel de vida que llevaba el rico, que vivía como un príncipe. Mientras que Lázaro deseaba saciarse no con las obras del banquete cotidiano, sino con las migajas que caían de la mesa, o con las que se limpiaban, ellos se limpiaban la grasa o así con pan, y entonces pues soltaban las migajas al suelo. Hay una parábola también, pues, no es una parábola, es un diálogo de Jesús con una mujer extranjera, la sirofenicia, donde el Señor dice, es que yo no puedo darle el pan de los hijos de los judíos a un extranjero. Y ella dice, no, pero los pobres, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Bueno, pues este Lázaro no le alcanza ni para hacer como ese perrillo que come de las migajas de la mesa. El rico omitía cualquier referencia a aquel pobre que estaba sentado en la puerta de su casa, ¿no? Eludía. Jesús le recrimina al rico la ceguera de su corazón ante las necesidades ajenas, es un poco el tema en el que nos vamos a detener más adelante, que solo pensara en sí mismo, mientras que en los demás solo veía si facilitaban o entorpecían sus proyectos. Algunas me hicieron ver, pues se dice aquella famosa frase, en la mesa y en el juego se conoce al caballero, el que juega fútbol y la pasa al amigo, organiza el equipo, anima a seguir adelante a pesar de que esté perdiendo, o no apabulla cuando está ganando. Bueno, es un caballero, ¿no? Y en la mesa también, hay quien se sienta, y un poco Caravaggio lo muestra en la llamada de Mateo, que se mete en lo suyo y está ahí, ¿no? A veces pues con una mano, un vaso en una mano y el otro como que estoy yo aquí a lo mío. En cambio, quien está pendiente de tú quieres más, de está conversando, es un medio para la comunión, pues este hombre no pensaba en los demás, ¿no? Estaba en sus banquetes, en sus trajes. La palabra que habla del vestido era trajes de rey, pues, ¿no? Con los que iba cambiando día a día. Y no pensaba en los demás. Entonces, la segunda parte de la parábola explica como lo que termina mereciendo por haber vivido de esa manera. Por un lado él y por otro Lázaro. ¿Qué pasa en el más allá con esos modos de vida? Sucedió que murió el mendigo y nada más. Pues no sé, pues quizá lo habrán enterrado, ¿no? Pero nadie se preocupaba por él. Pero ¿qué pasa con su alma? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mientras el rico fue enterrado, pues, nos imaginamos, con todo boato por los colegas de la tierra, por la alta sociedad, con todo tipo de fiestas. El pobre no tuvo ningún homenaje terrenal. No obstante, fue llevado Lázaro a un lugar privilegiado en el más allá, acompañado de los ángeles. Por el contrario, el rico, que en la tierra pues tuvo tanto homenaje, en el más allá terminó en el infierno. En medio de los tormentos, dice San Lucas. En la vida eterna se cambian los papeles. Como dijo María en el Magnificat, Dios colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Y entonces uno se da cuenta que es lo que el Señor quiere transmitir, qué tesoros son los que uno va a guardar, qué es lo que vale la pena ahorrar, porque nadie se lleva la tarjeta de crédito para el otro lado, ¿no? Mejor dicho, al otro lado eso no funciona. Puede tener millones de dólares, de euros, de bitcoins, de lo que sea, pero eso allá no compra nada. Lo que hay que llevar es virtudes. Lo que dice el Papa Francisco también, que le gusta mucho repetirlo, que a uno le ayuda a mirar en el examen de conciencia el capítulo 25 de San Mateo, las obras de misericordia. A uno le preguntan, ¿cuánto hizo? ¿Cuánto produjo? ¿Sus inversiones cuánto ganaron? Eso no lo preguntan a uno en el cielo. Le preguntan, ¿me amaste? ¿No? Y luego también preguntan, ¿amaste a mis hijos? ¿No? Que es lo mismo, ¿no? Diste de comer a los hambrientos, diste de beber a los sedientos, le diste techo a los que no tenían casa,
visitaste a los enfermos, visitaste a los pobres, visitaste a los encarcelados. Sí, sí, ven para el cielo, porque eso lo hiciste conmigo. Si no, vete para el infierno, porque lo dejaste de hacer conmigo. Y es la gran enseñanza. Yo soy ese pobre, yo soy ese enfermo, yo soy ese desplazado, yo soy ese encarcelado, yo soy ese anciano, yo soy ese necesitado. Dios colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. También se cumple la bienaventuranza que mencionábamos del capítulo 6, que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos avanzando entonces. Levantó los ojos el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí. En el infierno, el rico pasa a ser mendigo. El que no había tenido compasión con el pobre, ahora pide la misericordia divina. Demasiado tarde lo reconoce, incluso lo llama por su nombre, ahí sí se fija, para que lo alivie de sus castigos. Manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. El Epulón cosecha los frutos de lo que sembró. La falta de esa comunión fraterna en la tierra se convierte en un abismo que le separa de Lázaro en el más allá. Y estas peticiones nos sirven lateralmente para pensar, imaginarnos los tormentos del infierno. Llama la atención que el sentido con el que había disfrutado sus banquetes, la lengua, es el que padece ahora el suplicio del calor. Por eso que moje el dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. La respuesta del Señor explica el premio y el castigo eternos, que estos son temas buenos considerar de vez en cuando. En los retiros se procura darse cuenta que lo importante, la eternidad, se juega en el aquí. Y esa eternidad tiene un premio eterno, que es el cielo, todos los placeres de la vida, que son los más importantes, los divinos, estar con Dios, con los santos para la eternidad. El purgatorio para purificarse, o el infierno, si Dios no lo quiera, si no somos fieles. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. El cielo como consuelo. Este pasaje recuerda que se debe elegir entre el consuelo pasajero que da el dinero en la tierra o el consuelo eterno que da Dios en el más allá. También se alude a ese discurso del llano: ay de vosotros los ricos, porque ya recibisteis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Don José María, cuando era joven, tenía ese tema, lo pensaba con cierta frecuencia, pues alguien se lo preguntaba: ¿por qué a mucha gente le pasa? ¿Por qué Dios permite que los malos lo pasen tan bien en la tierra, ¿no? Que tengan tanto dinero, ¿no? Y la gente que hace bien lo pasa tan mal, ¿no? Y tantas dificultades para llevar la comida a la casa, etc. Y alguna vez lo entendía, que Dios era tan bueno que decía: esta persona que si no se convierte va para el infierno, pues le da placeres en la tierra, porque más allá lo va a pasar muy mal. Bueno, es una manera de entender esto, ¿no? Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. San Lucas, cuando presenta las bienaventuranzas, después termina con estos ayes, ¿no? Ay de vosotros. Y luego también otra cosa que muestra esta parábola, pues que no es que sea pues el gran discurso de la escatología, pero ayuda para mirar cosas del más allá, es que son decisiones irrevocables. El que opta por Dios para siempre se va para el cielo, o de pronto tiene que pasar por el purgatorio para purificarse, pero ya se salvó. Y el que opta contra Dios para siempre, siempre existe la posibilidad de conversión hasta el último momento antes de fallecer. Pero si en ese momento, pues siempre ha estado pegado de los placeres mundanos, siempre ha ido contra Dios, llega un momento en que libremente quieres ir con Dios o contra Dios. Sigo contra Dios. Dios respeta esa libertad, digamos ayer, te da la gana, pues entonces te da la gana de condenar. Y eso es para siempre. Ahí no hay tutía, ¿no? Ahí no hay vuelta atrás. Entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Entonces, ante la imposibilidad de ningún cambio para sí mismo, el Epulón por fin empieza a pensar en los demás y pide clemencia para sus 5 hermanos que se quedaron en la tierra,
les pide que les den una visión que los lleve a convertirse. Te ruego entonces, padre, le dice Abraham, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que Lázaro les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Se le aparezca ahí el fantasma y les explique pues cuál es la verdad. Pide un milagro ostentoso para la fe de sus hermanos, ¿no? Una manifestación extraordinaria que les recuerde la existencia de la vida futura, la recompensa en el más allá, de las obras buenas con el cielo y de las obras malas con el infierno, el desigual destino de los buenos y de los malos. Pero entonces aquí es un recurso retórico interesante, porque San Lucas entonces escribe, cuando ya Cristo ha resucitado, que ni la resurrección de Jesús sirvió para la conversión de muchos, solo es posible por medio de la fe. Y esa es como el segundo mensaje de la parábola, la respuesta de Abraham. Tienen a Moisés y a los profetas. Usted pide que venga un fantasma desde el más allá y diga cómo son las cosas. Y no, eso ya está escrito en la Sagrada Escritura. Tienen a Moisés y a los profetas que hablan por ejemplo, de la importancia de Dios la misericordia. Isaías, entre otras muchas cosas, dice en el capítulo 58, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, no te desentiendas de los tuyos. No hace falta un fantasma, que lean Isaías 58. También la ley y los profetas prohíben la ostentación orgullosa, esos trajes, esas comidas. Y ahí es donde viene como ese mensaje de San Lucas que invita a la conversión, para que no se repita la historia del rico que al no escuchar a Moisés y a los profetas no comprendió la urgencia de convertirse. La Iglesia siempre está invitándonos a cambiar. Y un rato de oración como este, hay unos tiempos fuertes, ¿no? Como el Adviento que ya está a puertas, o la Cuaresma para preparar la Pascua, en que nos invita a mudar, a cambiar. Siempre que estemos en estos ratos de diálogo con el Señor es, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿En qué debo cambiar? Porque obviamente siempre necesitamos dar un paso adelante en esa relación con Él. No nos pase como al rico Epulón, que enteramente ocupado por los placeres de la existencia, se olvidó de la vida futura, descuidó al pobre que estaba a su puerta, malinterpretó al mismo Dios. Por eso insistimos tanto nosotros en lo que nos enseñó San José María, que es lo que nos enseñó Jesucristo. O sea, en la obra se vive porque pues, se vive en la iglesia, la importancia de las obras de caridad, de la catequesis, por ejemplo, a los pobres, a los niños necesitados, los niños que están preparándose para recibir a Jesucristo. Desde el principio San José María le llamaba medios tradicionales de la labor, ¿no? La importancia de enseñarle a los niños a prepararse para recibir los sacramentos. Y la otra, el otro medio tradicional de la labor, las visitas a los pobres, se llama visitas a los pobres de la Virgen. Claro, la Virgen es la madre de Jesús, Jesús está en esos pobres, la visita a los hijos de María, que están más necesitados. Y todos sabemos que somos nosotros los más beneficiados de esas obras de caridad. Descuidó al pobre que estaba a su puerta, malinterpretó al mismo Dios. Entonces, ahí ya nos damos cuenta, vamos sacando conclusiones, que los principales destinatarios de esta predicación no son solo los fariseos que estaban escuchando, sino todos aquellos que viven, también nosotros, como los hermanos del Epulón. También los cristianos que no piensan en la vida eterna y que se preocupan más de la cuenta por los tesoros terrenales, mientras olvidan el mensaje de la revelación. Por eso también se puede relacionar esto con San Lucas, es discípulo de San Pablo, y San Pablo escribe en la carta a los Romanos, la fe nace del mensaje que se escucha. Uno escucha la palabra de Dios, tienen a Moisés y a los profetas, y eso tiene que generar una respuesta de fe. Entonces son como dos temas los que se mencionan en esta parábola, la riqueza y la caridad. Pues de la riqueza hemos hablado en otras ocasiones, de la actitud cristiana ante las riquezas, que en sí no son malas, no es que los bienes materiales sean malos, sino que son medios para servir y medios para alcanzar la vida eterna. Y el otro tema es la caridad. El Papa Benedicto, comentando este pasaje, decía, Jesús presenta como advertencia
la imagen de un alma arruinada por la arrogancia y la opulencia. Es como una contradicción, ¿no? La opulencia la arruinó. La arrogancia y la opulencia que ha cavado ella misma un foso infranqueable entre sí y el pobre. Esto pues el Papa Francisco insiste mucho, ¿no? ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Que estemos pensando en los encarcelados, en los ancianos, en los niños sin nacer, en los pobres. El foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Bueno, pues esta parábola nos ayuda a pensar entonces, en esta parte final de nuestra oración, en la importancia de la fraternidad cristiana. Probablemente ninguno de nosotros se pueda decir que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Pero sin darnos cuenta sí que podemos cavar ese foso de cerrazón en placeres materiales, el foso del olvido del otro, el foso de la incapacidad de amar, y por eso acudimos en este rato de oración a ti, Señor, pidiéndote que nos concedas un corazón capaz de ver las necesidades de los demás. Lo podemos pensar aquí en este mismo momento. ¿Quién necesita de mí? En mi familia. Un enfermo, una persona pues de la que se burlan porque tiene algún defecto, porque tiene un modo de ser un poco peculiar, o porque es muy anciano, o porque es muy niño, o porque es muy pobre, o porque tiene una falencia física. Bueno, ¿a quién quién necesita de mí? En mi vecindario, entre mis amigos, en mis compañeros. Ahora se acercan los exámenes, hemos podido estudiar y avanzar, pero de pronto necesitan unas horitas más todavía para llegar al 5, para redondear la perfección, y viene alguien que si le explica la cosa que uno ya domina y que bueno, esa es esa riqueza que de pronto tenemos. Puede ser una hora de nuestro tiempo, o mediodía, una mañana. Luego el Señor eso lo recompensa también. Resulta que lo que uno explica otra vez es lo que termina preguntando en el examen y valió la pena haber perdido, entre comillas, ese tiempo. Bueno, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir más? También servicio espiritual, de apostolado. Ahora hablaba con uno de ustedes que me decía eso, ¿no? Pues yo le digo a mis amigos que venga a participar en estos medios de formación. Dar el buen ejemplo de austeridad, de templanza en la comida, en la bebida, de templanza, de virtud de la castidad en el noviazgo, de que uno va a misa el domingo, de que uno es honrado. Estos días, hace unas semanas, nos contaba uno de ustedes aquí en la labor que en su práctica descubrió pues que era una empresa tremendamente corrupta y que es lo que se lleva, ¿no? O sea, en esa región, no vamos a decir cuál, no conozco un alcalde que no sea corrupto, ¿no? Y que todos son pidiendo la comisión ahí, el tanto por ciento, y bueno, todo eso obviamente que también el día del juicio saldrá, ¿no? Todos esos millones que te robaste, ¿no? Eso hay que pagarlo en el infierno, ojalá en el purgatorio, pues, pero esto es también apostolado, ¿no? Obviamente se burla, ¿no? Dice, pues usted nunca va a ser multimillonario como yo. Dice, es que lo importante en la vida no es ser multimillonario, lo importante en la vida es salvarse, ¿no? Y entonces condenarse multimillonario, ¿de qué sirve, no? Y mejor salvarse pobre, que es todo de lo que nos hablan aquí. Pero también es fraternidad y también es servicio el dar la cara y el decir, no señor, ese no es el camino. Y yo prefiero vivir modestamente que llevar la vida que llevan ustedes. De eso dicho de buena manera, eso también el Espíritu Santo se servirá de esas palabras para llevar a la conversión. Y esas son maneras de evitar ese foso de cerrazón, ¿no? El foso del olvido, el foso de la incapacidad de amar. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a crecer por ahí. El Catecismo de la Iglesia nos hace ver la actualidad de esta parábola. Dice, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola. En esa multitud de pobres hay que oír a Jesús que dice, cuanto dejen de hacer con uno de esos, también conmigo dejan de hacerlo. O lo contrario, cada vez que le han prestado un servicio a uno de estos pobres, me lo han prestado a mí. Y por eso pues nosotros aquí estos días aprovechamos para estudiar mucho, es una concentración para sacar muy buenas notas, pero ¿para qué? Pues para sacar el distinguido, pues sí, para sacar buenas notas, pues sí, para tener prestigio profesional también.
Pero ¿eso para qué? No es quedarnos en esa medalla, en ese diploma, sino esto es para poderle servir más a la gente, para poder hacer más bien, para poder ayudar más, para poder ser santos. Es lo que San José María nos enseñaba. Por eso en las salas de estudio ponía esa frase en las salas de estudio de los centros de la obra, el mandatum novum, el mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, cuando uno va a estudiar, va a sacar toda la mañana estudiando, pero no es simplemente para mí, esto es para poder amar con este trabajo. También ponía como repostero, como decoración por ahí en las paredes, una frase de la Escritura: el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Yo, ¿por qué estoy trabajando? ¿Por qué me complico la vida? ¿Por qué estudio hasta tan tarde? ¿Por qué madrugo a estudiar? Para poder amar más, para poder servir más a mis hermanos, para poder ser ciudad amurallada. Y una frase más que ponía, que le gustaba mucho de San Pablo: lleven los unos las cargas de los otros. Hombre, que si yo soy un buen médico, pues podría operar y podré salvar muchas vidas. Si yo soy un buen abogado, podré defender mejor a los empleados. Si hago bien las cuentas, me toca aprender mejor las matemáticas, porque aunque sea derecho, pues hay que calcular bien los días, las semanas y los meses. Y de esa manera, dentro de 7 años vendrá un pobre que necesita justicia laboral, y ese estudio que he hecho yo ahora va a fructificar en una buena indemnización para el empleado, o una defensa del empresario, si es justo. Bueno, pero todo eso es fruto de lo que uno siembra, ¿no? Y por eso estas frases de la Escritura las repetía tanto San José María. Ser solidarios con el sufrimiento ajeno. Y desde el comienzo la Iglesia se ha caracterizado por ese cuidado de las obras de la caridad, junto con el anuncio y junto con el culto. Con algún amigo lo hablábamos, porque también todo esto tiene sus proporciones, ¿no? Hay un amigo que es muy solidario y se mete en cuanto voluntariado hay, pero le costaba entender para qué rezar, ¿no? O sea, nosotros hacemos convivencias, vamos, repartimos arroz a los pobres, vamos a construir la casa de un necesitado, pero y luego bendición con el Santísimo, como no hace falta, ¿no? Esta media horita podríamos estar trabajando allá, o podríamos estar descansando para coger fuerzas y poder ayudar más a los pobres. Y no, la fuerza del servicio a los pobres viene de la media horita que estuvimos aquí adorando al Santísimo. Viene de, tampoco basta con simplemente hacerles la casa, hay que hablarles de Dios, pues por eso lo hacemos a través también del párroco. Y es el equilibrio, ¿no? Diaconía, liturgia y querigma. Servicio, culto, apostolado, pero servicio. Sin embargo, siempre se ha insistido, lo decía Benedicto, lo dice el Papa Francisco: la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es la Cruz Roja, no es simplemente una organización de voluntariado y de servicio. Nosotros, y Benedicto ponía ejemplos, por ejemplo en África, ¿no? Alguna institución católica que llevó letrinas a un barrio pobre, pues a una comunidad muy necesitada, y les puso letrinas, y maravilloso, y 5 años después todos estaban protestantes, y entonces como que desagradecidos, y ¿ustedes qué les pasó? Y, no, es que ustedes nos dieron letrinas, pero luego vinieron los protestantes y nos hablaron de Cristo, y estamos con ellos. Necesitábamos oír, la fe viene de la escucha. Por eso tiene que estar equilibrada las tres, tiene que haber culto, tiene que haber anuncio, tiene que haber caridad. Tampoco podemos dedicarnos a hacer apostolado, a dar clases, a rezar, y ¿quién me da a mí la comida, ¿no? ¿Quién me da el empleo? ¿Quién me ayuda a lavarme los dientes que no puedo? ¿O quién me da una silla de ruedas? Por eso van de la mano. Donde falte alguno de los tres, la evangelización cojea. Y el origen y la actualidad de los hospitales, de las instituciones benéficas, fue el apostolado cristiano. La institución que más ayuda en el mundo, dicho por la ONU, es la Iglesia. No, mira, pues África, ¿dónde están? ¿Quiénes son los que hacen allí hospitales? ¿Quiénes hacen? Pues los católicos. Pero no podemos escondernos detrás de las fundaciones, tenemos que hacer nuestra propia aportación. Desde luego con nuestra ayuda económica, por ejemplo, mediante el diezmo, ser cooperadores de la obra, hay muchas maneras de hacerlo, pero también arrimando el hombro. Muchas veces, más que el dinero, las personas necesitan una sonrisa, un rato de compañía, sentirse valoradas como hijas de Dios. Pero bueno, podríamos hablar mucho más de esto, pero cada uno váyalo pensando, ¿no? ¿Cómo servir más? ¿No? ¿Cómo hacer rendir esos talentos que el Señor nos ha dado para servir a Cristo en nuestros hermanos necesitados? La Virgen es un ejemplo vivo de este espíritu de servicio que hemos contemplado. El primer milagro de Jesús es fruto de estar en la fiesta de Caná, no para que la sirvieran, sino para servir a los demás. Por eso fue la primera en darse cuenta
de que el vino se estaba agotando. Pidámosle a ella que en nuestra vida se cumpla el programa de Jesús, que no seamos ciegos de corazón como el rico Epulón, sino que hagamos lema de nuestra vida las palabras de Jesús. No he venido para ser servido, sino para servir.